Tengo una duda, o más bien tenía una duda hace unos cuantos años, o hace unos meses, no lo sé. Hace un tiempo, yo recuerdo preguntarme, y hablo en el pasado porque actualmente ya no, pero yo me preguntaba por qué, por qué existe Dios y si en verdad existe o no. Y eso es una pregunta interesante para mí, es curiosa, porque después de la observación, después de simplemente analizar lo que me pasa a mí y lo que le pasa a los demás, básicamente analizar la vida como es, te das cuenta que no puedes confirmar y tampoco puedes desmentir la idea de la existencia de Dios. Sin embargo, se han dado debates interesantísimos, argumentos con el fin de tratar de sustentar la existencia de Dios y argumentos para desmentir estos argumentos que quieren avalar la existencia de Dios. Al final, argumentos a favor y en contra se anula. No hay una respuesta precisa. Aunque cabe preguntarse qué pasaría si la hubiera, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien tuviera la respuesta y no la quiere decir? Alucina. Pero regresando, ¿no? Volviendo. Yo veo que las personas que creen en Dios no solamente creen en Dios, sino que actúan conforme a tal. Y esta actuación depende de la existencia de Dios, es la pregunta. Las buenas acciones hechas por las personas que creen en Dios dependen de la existencia de Dios. Una persona que no cree en Dios puede también realizar las mismas buenas acciones. Yo creo que sí, nada lo impide. Y si esto fuera así, entonces, ¿por qué existe Dios? Ahí entra la pregunta. Tal parece que Dios, tal como nosotros lo concebimos, y, y esa es una premisa que, que yo, que yo pienso, es que Dios en nuestro mundo no existe porque no existe como es. Dios no se manifiesta como es, sino Dios se manifiesta como nosotros creemos que es, como pensamos que es, porque hay información que no conocemos. ¿Y qué crees que pasa cuando hay información que no conocemos y aún así creemos en él? Pues esos vacíos se completan, se, se, se completa, se integra con, con vacíos. Digamos, en un plano hay manchas negras que representan los vacíos, pues tú lo que haces no es, no es investigar y cubrir con la verdad esos vacíos, sino lo que haces es cubrir con una manta y así disimular el cuadro completo que vendría a ser la existencia de Dios y todo lo que predica y todo lo que predican los hombres aquí en la tierra. Mm, y esto me genera cierta inquietud porque, porque entonces, ¿qué importancia le damos a la existencia de Dios? No sé cómo explicar esto. Esto genera algunos problemas en cuanto a las cuestiones que pueden generarse. ¿A qué me refiero? Las personas que creen en Dios lo creen porque así han recibido la información de otras personas o de libros
Dios existe, tú lo escuchas cuando eres niño, tú, tú actúas conforme a tal y se transmite, me refiero a que la información se transmite. Ahora, esta situación genera una imprecisión. ¿Por qué? A lo que quiero llegar es que hay personas que creen en Dios de una manera más completa que otras. Y esto es algo que todos hemos podido confirmar. ¿Han visto el meme ese que dice, dale gracias a Dios que soy cristiano porque si no ya te partiría tu"? ¿Tiene sentido? Pues no, evidentemente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque asumimos que todo aquel que cree en Dios tiene que seguir los pasos que, que la Biblia o que la palabra de Dios dice. Es lo que esperamos nosotros, que las personas que creen en Dios actúen conforme a tal. ¿En qué sentido? Que por ejemplo en la religión cristiana cumplan con los 10 mandamientos, que, que tengan una actitud bastante paciente, que sean amables, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que se predica, la paz, el decirle no al conflicto. Y el conflicto también es un tema interesante, por cierto. Entonces, ¿qué pasa? Esta situación en la que personas tienen su fe más sustentada, que la creen en verdad, y personas que creen porque, porque simplemente no se han puesto a cuestionar que hay otra opción, que es no creer, genera que aquellas personas como yo, como otras personas, se pregunten, se cuestionen, sean escépticos, estén en un conflicto interno de incertidumbre, esa es la palabra. Porque entonces no sabemos a dónde vamos a llegar nosotros si decidimos, si decidimos adentrarnos o en el mundo del escepticismo o en el mundo de la fe. Ahora, me genera duda cómo es que las personas efectivamente entran en el mundo de la fe. No esa fe de que eres creyente, sí soy creyente, ¿por qué? Porque así mis padres me han inculcado, siempre he ido y voy a la iglesia y pues Dios existe, ¿no? Y algo más, algo que nos puede decir, porque no has visto la tierra, el humano, somos perfectos, el bien y el mal está equilibrado, que tal. A ver, son argumentos muy vagos, ¿no? Es decir, lógicamente no se puede sustentar en realidad, porque, porque hay contraargumentos de igual magnitud, muy amplios. Pero, pero yendo al punto, yo creería que aquellas personas que creen que existe Dios, que, que creen que tienen esta fe, y hablamos de fe, la fe tiene una causa, al igual que todo en nuestra vida, tiene una causa, ya sea una causa física o abstracta, metafísica. Mm, Entonces, la causa de la fe podrían ser dos opciones, pueden ser dos las causas. Uno desde el plano de la revelación, de que Dios intervino efectivamente. Existen dos planos, terrenal y el divino. Y aparentemente Dios no puede intervenir, pero a través de aquella revelación, a través de, por ejemplo, también la sabiduría, que cuando tú lo pides te lo da, es una manera de intervenir, según la religión. Y a través de esta revelación tú podrías adquirir la fe. ¿Y qué significa esto?
que la fe que tú tienes la recibes de Dios. Es así. Esa es una opción. La segunda opción es una causa no espiritual, no así, espiritual en el sentido de conexión Dios-hombre. La otra causa es que la fe surja de nosotros mismos, de algo que nosotros nos hemos dado cuenta. La primera opción sería razonable si es que si de la noche a la mañana cambias, si en la noche eres una persona escéptica, tienes dudas, no sabes si creer o no, y a la mañana siguiente de repente tienes la respuesta. Y permíteme dudar esto demasiado, bastante. Porque lo que podría ocurrir más bien sería que has pasado por un proceso en el que tú te has preguntado, has buscado respuestas, hay personas que te han dicho su opinión, te formas una mentalidad, adquieres información, generas patrones, generas una conexión argumental de manera lógica, es decir, empiezas a encontrarle sentido a algo. Cuando sucede esto, puede ser que en un sueño, hasta en un sueño, encuentres una respuesta y te levantes con una revelación. ¿Es correcto en este sentido adjudicarle la revelación a Dios? Es decir, a un ente fuera de nuestro plano. ¿Existió realmente esta comunicación, esta conexión entre el plano divino y el plano terrenal que en principio no podría darse? Pues la respuesta parece apuntar a un no, porque la causa surgió del mismo plano terrenal, es decir, de nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando nuestra fe surge de nosotros mismos? No estamos confirmando la existencia de Dios. No podemos adjudicarle a Dios nuestra fe. Y aún así tenemos nuestra fe. ¿Qué significa esto? Que todavía en aquel momento en el que nosotros tomamos conciencia de la existencia de Dios, aquella revelación, es realmente producto de un conjunto de motivos, causas, consecuencias, causa-efecto, que produce finalmente esa decisión tuya de convencerte finalmente de que tienes que creer porque estás convencido de que es lo correcto y así es, así funciona el mundo y demás ideas que se dicen. Sería incorrecto adjudicarle el motivo de que un día, no lo sé, yo en la noche oré y a la mañana siguiente ya obtuve respuestas. Esto es muy dudoso si es que has pasado por un proceso de preguntas y respuestas. Porque una idea no puede surgir una idea que no has buscado, que, que, que no lo concibes, no es posible. O sí, yo creo que no. Entonces, volviendo al conjunto de personas que creen y personas que no, las personas que creen, y esta es la duda, ¿no? A la que estábamos llegando, realmente las personas que creen tienen una fe porque esta fe es legítima, es decir, está legitimada por el mismo Dios que te ha dado sabiduría, te ha revelado, te ha entregado respuestas, o porque es una fe que ha sido provocada por, por las acciones tuyas, las de los demás, por cosas del mundo. Tal como hemos concluido, si la respuesta es esta segunda, esta última,
Entonces, al no poder confirmar el plano divino, estaríamos diciendo que la existencia de Dios, porque solo aquellos que creen, solo aquellos que tienen fe, avalan la existencia de Dios, los demás no, eh, no está confirmada, no se puede confirmar. Es decir, tenemos dentro del plano terrenal dos conjuntos de personas, las que creen y las que no creen. Siendo que el motivo por el que ambos están aquí, o sea, la causa de que uno cree en Dios y la causa de las personas que no creen en Dios al final son las mismas, entonces la fe y la existencia de Dios depende de las vivencias de cada uno de ellos. Y siendo que las vivencias son tan diversas, hay personas que sufren más y que sufren menos, hay personas que en fin pasan por muchas cosas distintas a las que tú podrías vivir. Entonces, la existencia de Dios está supeditada a las vivencias tuyas. ¿Esto tiene sentido? Y al final aquellas personas que creen, predican y salen a las calles, no todas evidentemente, pero hay personas que sí. Y está claro que sí. Hay personas que tienen esta fuerza, esta voluntad de querer mostrar la verdad, ¿no? Y lo hacen porque creen que es así. ¿Cómo, cómo es que estamos en un mundo en que las personas efectivamente no tienen las respuestas que nosotros, que el mundo necesita, todos en general? Tienen una fe, y esto es justamente fe, ¿no? Creer en lo que no sabes, no conoces, no puedes explicarlo. ¿Cómo es posible que esas personas tengan esa intención, esa capacidad de querer que en las otras personas también les nazca esta voluntad, esta fe? Y encima lo hacen por motivos que no guardan relación. ¿Por qué? Porque, porque predican el bien y el mal. Predican que creyendo, o sea, en líneas muy generales, que creer está bien, el no creer está mal. Que vamos a lograr un mundo mejor porque las personas creamos y estaremos haciendo un mundo peor si es que no creemos. ¿Esto qué tiene que ver? El creer o no depende de las vivencias de cada persona, de lo que viva. Y, y esto es algo que estaba leyendo también hace unos momentos, buscando ideas, ¿no? La existencia es relativa. ¿Cómo? ¿Que la existencia es contingente? ¿Cómo? ¿Que la existencia depende? ¿Cómo? Es claro que todos existimos, sí, pero, pero la existencia, es decir, en palabras simples, cada persona tiene una distinta concepción del mundo y esta concepción tiene ciertos alcances. Y uno de estos alcances y de los más importantes es justamente la religión, el creer o no. Y esto a su vez se deriva en ciertos actos tan relevantes incluso hasta el día de hoy, en el mundo de hoy, porque se han creado y se mantienen instituciones de índole religiosa que tienen cierto poder. Poder político no, pero ¿qué es el poder? Representación. Un conjunto de personas se unen. Cuando las personas están unidas se crea el poder. De hecho, eso es el Estado. Entonces, y en su momento la iglesia fue vinculante. Se, tuvo bastante poder. Ahora ya no tanto. Pero sí que tiene influencia en la vida de las personas, de la vida colectiva. Mira la importancia que tiene esto, ¿no? Y
dando el argumento que estoy dando, parece que en realidad no tiene una justificación adecuada. Sin embargo, no está mal. ¿Por qué? Porque pese a que las cosas de nuestro mundo, las cosas que existen, instituciones públicas, de los actos de las personas propias de cada quien, podrían no tener un fundamento adecuado. Quizás la existencia del Estado podría no tener un fundamento adecuado. La existencia de la Iglesia podría no tener un fundamento adecuado, razonable. Quizás los actos de una persona podrían no ser debidamente fundamentados. Podría haber una mala intención detrás, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si resulta que al final estos actos realizados, la existencia de estas instituciones, al final de cuentas está bien, otorgan beneficios a la sociedad colectiva, a nosotros? Entonces, bueno, existe y ya está. Que podemos intentar mejorarlo, sí, porque el mundo cambia y creo que el pasado no necesariamente justifica el presente. Mm, Entonces, es curioso narrar esta situación. Bueno, a veces pasa que nosotros intentamos investigar el origen de algo, de lo que existe actualmente, y, y cuando descubrimos la verdad, cuál era el origen, el cómo estaba pensado en la realidad y cómo el ser humano ha cambiado la intención que anteriormente se tenía, decimos, pues, el presente está mal. ¿Cómo es posible? Eh, y, y yo creo que investigar el pasado no está mal. De hecho, en casos específicos es necesario, pero intentar darle una justificación como el que siempre es necesario está mal, porque el investigar el pasado no siempre es una necesidad, a veces es simplemente la manifestación de una necesidad humana de investigar, es decir, adquirir el conocimiento por ser conocimiento. Esta, esta, esta iniciativa propia, este deseo de conocer que es propio, propio de nuestra naturaleza, es nuestro. A veces simplemente es eso. Conocer la historia a veces es eso. Y en ciertos motivos, en los ámbitos en los que tú tienes que investigar una causa para, para investigar los males del presente y poder cambiar el rumbo, ahí es necesario, recién. Pero a veces conocer la existencia no basta. Conocer este patrón, conocer que a veces está bien, está mal investigar el pasado, conocer que, que el mundo no es igual para todos, porque, porque tenemos concepciones distintas del mismo, hasta personas creen que la Tierra es plana. De hecho, tú confírmame, tú dame argumentos de por qué, por qué la Tierra es circular. Para algunos puede que sea fácil, sí, porque hay argumentos bastante sólidos, pero para otros que no se lo han puesto a pensar, es curioso, es curioso que hayas pensado que la Tierra es esférica y no lo hayas comprobado. Y como decía, no basta conociendo esto. ¿Por qué? Porque en el mundo hay un problema muy grande. Y esto del problema es relativo, es relativo. Es decir, es relativo concebirlo como problema. Por ejemplo, Miguel de Unamuno hablaba sobre el sufrimiento, que a veces el sufrimiento es necesario, es parte de nosotros. Y incluso decía una alegoría, si nosotros
Si de repente surgiera un ser humano sano entre nosotros, pues, él, él realmente sería la persona enferma, ¿no? No es, bueno, él decía que la enfermedad, pues, no es la enfermedad como tal, salud, sino una enfermedad en el sentido de imperfección, que es por las necesidades que nosotros tenemos que existe el desarrollo, que existe el desarrollo en la ciencia, en el pensamiento. Y estoy de acuerdo porque he comprobado que las personas, por lo general, bueno, las personas en su totalidad, buscan aquello que no tienen. Y el no tener, puedes llamarlo sufrimiento, puedes llamarlo necesidad. Ese no tener es una carencia, es algo que es, y incluso creo que es inherente a las personas, porque siempre buscamos más, porque no lo tenemos nunca todo y no lo llegaremos a tener nunca todo. Lo que podemos hacer es desprendernos de esta necesidad y ahí es donde alcanzarás tú la plenitud y la paz. ¿Y cómo tú sabes eso? No lo sé. Yo personalmente, no sé si tú, yo personalmente no he alcanzado la paz y la plenitud, así que es una teoría. Pero bien, volviendo a este gran problema. ¿Cuál es el gran problema? El conflicto. Es una idea interesante que surge después de tantos discursos de Krishnamurti, que, que el conflicto, ¿a qué nos referimos con conflicto? A una pelea, cuando tú discutes, cuando tienes un enamoradito, una enamorada, un novio, novia, siempre existe el conflicto, ¿verdad? Sí, siempre existen las discusiones. Es por esta tan pequeña cosa, es por este conflicto que surge aquí y que encima no es el origen, que el conflicto comienza acá, en nuestra mente. Es inherente al ser humano estar conflictuado y este conflicto tiene consecuencias. Empezando primero porque tú te distas de las ideas de los demás y surge el conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto es algo que no, que, pues, que, que no se puede correlacionar, ¿cómo decirlo? Que no se puede unir, lograr una unidad. Que existe siempre, como los imanes, separación. No se puede. Es como cuando tú intentas meter la mano por la pared y tratar que cruce la pared porque los átomos están separados y bla. No se puede. No se puede. Entonces, al existir siempre el conflicto desde ti, eh, tú vas a, vas a empezar a primero discutir con los demás. Que puedes separarte de ellos, sí, es signo de madurez y sabiduría, sí. Pero mientras no lo hagas, va a haber este conflicto. Ahora, este conflicto no solo se termina ahí, no solo se termina incluso con tu familia. Puede llegar a amigos, puede llegar a cualquier persona desconocida que no tiene nada que ver, puede influir en la toma de tus decisiones. Y recuerda que tus decisiones afectan a los demás. Y no todas las decisiones de las personas tienen el mismo peso. Las decisiones tuyas podrían afectar a tu grupo de amigos, a tu grupo de personas cercanas. Pero ¿qué pasa cuando estas decisiones versan sobre aquellas que afectan a todo un país? Porque recordemos que la figura del presidente, recordemos que los políticos que nos gobiernan también son personas, valga la redundancia. ¿Esto qué significa? Que ellos van a tener conflictos y tienen conflictos en su vida.
¿Esto en qué se manifiesta? Que a veces existe rencor, que a veces existe separación. ¿Por qué crees que para el último paso para elegir a nuestro presidente, al menos pues, acá en Perú, es un debate? Y sí, de hecho, el debate existe. ¿Por qué es un debate? El debate no es un intercambio de ideas. El debate es lo que es una pelea verbal de quedar, de que finalmente tú ganes. El objetivo del debate no es, filosóficamente hablando, llegar a la verdad. El objetivo del debate es ganar una discusión. Mira, es tan inherente a nosotros. Vaya error, ¿no? A la que se ha llegado de imponer un debate, una pelea para poder elegir a un presidente. ¿Tú crees que es la manera idónea? ¿Tú crees que, tú crees que debería ser así? Que sí, que el debate no siempre es una pelea, que puedes hacerlo con condiciones, ¿no? Con principios, con el debido respeto. Claro que sí, pero imagínate el lado opuesto, en el que el objetivo del debate, que es el ganar, que es que la gente que te está viendo, pues se le persuada, ¿no? Que piense que, oh, mira, qué ideas tiene, ah, ha desmentido todas las ideas de su contrincante, definitivamente él tiene la razón, y lo eliges. ¿Qué pasaría si en lugar de eso intentaran efectivamente debatir ambos candidatos, pero en lugar de que uno de ellos gane, crear una nueva solución entre los puntos de vista y las propuestas de ambos candidatos? ¿No sería posible? Que no es fácil, claro. Nada es fácil. Si tu concepto de facilidad es esa. ¿Y no crees que el objetivo entonces de el debate presidencial no debería ser que la gente también participe de, del pensamiento que tienen ambos presidentes sobre el rumbo del país? ¿No crees que deberíamos promover la unidad y no la separación? Y en eso creo que es un futuro muy utópico. Es un presente, más bien dicho, ¿no? Es un presente muy utópico el querer que nuestro mundo cambie radicalmente para lograr una unidad. Es demasiado utópico. ¿Por qué? Porque nunca nos vamos a poder llegar de acuerdo. Nunca. Y todo el tiempo nacen nuevas personas que, que es muy complicado por el único motivo de que somos muchas personas. Pero ¿a qué futuro utópico me estoy refiriendo? Eliminar el conflicto, separarnos, y a esto me estoy remitiendo en todo a Krishnamurti. Eliminar las instituciones, eliminar, disolver los estados, eliminar todo conjunto colectivo que excluya a los demás, que, que, que promueva la separación. Esto sería de manera externa, que quizás, quizás se podría, aunque en realidad no. Pero incluso más difícil aún es conseguir que este conflicto se elimine de manera interna. Es imposible.
No es imposible, ojo, no es imposible, pero es muy difícil, tan difícil como te lo estás imaginando. Sí, yo sé que tú lo ves imposible. Yo lo veo muy difícil, pero no imposible. Entonces, al ser muy difícil, es un objetivo que no vamos a poder lograrlo de acuerdo a nuestra cultura en mucho tiempo, en muchísimo tiempo. Y esta definitivamente es un pensamiento desesperanzador. Sí, pero yo creo que es así. Es posible que otra persona tenga un pensamiento distinto, que efectivamente crea y piense y se le ocurra algo para poder lograr este objetivo. Yo no puedo. Entonces, al ser un objetivo utópico, lograr esta unificación, lo que deberíamos mínimamente hacer es empezar a promover la unión, empezando por el debate, por ejemplo. Es lo que se me ocurre ahora, ¿no? No quiero hablar sobre otros temas, pero todo esto seguramente genere nuevas, nuevos temas que resolver, nuevos escenarios no previstos, eh, etcétera. Pero, pero no creo que sea un mal camino. Creo que tenemos que lograr un cambio en algún punto de la historia, porque por lo que me he dado cuenta, el error que se comete aquí es, es seguir con lo mismo siempre. Si no hay cambio, si no hay iniciativa de algo, y estamos hablando, ojo, se comete el error aquí, de hablar de una iniciativa política. Pero, de hecho, justamente si nos atenemos al significado de esto, de la política, quien tiene el gobierno al final somos todos nosotros. Tiene que haber una voluntad de todos nosotros, una iniciativa de todos nosotros. Y el error que cometemos es dejarlo todo en manos de otras personas. Esto, esto ya no es representación, porque, porque la representación es transferir la voluntad, transferir la persona en sí misma, la iniciativa. Sí, ¿y qué pasa si nosotros, aunque se revoque esta representación y nosotros adquiriéramos la dirección del país, haríamos algo distinto? Da para pensar.